Shalom, shalom, mis amados, qué gusto estar siempre, siempre, en todo tiempo, bajo la cobertura del Eterno, confiando que Él nos revela su palabra y nos hace crecer de una manera hermosa en la fe, esperando su venida, apercibidos en todo tiempo. Hoy voy a compartirles el libro de Cantar de los Cantares. Siempre ha sido mi deseo compartir este libro y agradezco al Eterno por la vida de todos nuestros hermanos y hermanas que han dedicado muchos años de estudio, y esto precisamente viene del Instituto Bíblico Virtual Descubre la Biblia, con nuestro hermano amado José Antonio Sánchez Vilchis de Descubre la Biblia. Todo honor al Eterno, y bendecimos al Padre porque Él tiene un equipo de estudiantes, así es, y nos han compartido este tremendo estudio. Así que bendiciones para todos, todo honor y gloria del Eterno. Amén. Los derechos reservados son de Descubre la Biblia. Los bendecimos y que sigan creciendo en este ministerio hermoso, y el Eterno les recompense grandemente. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén, mis amados, pues comenzamos. Oremos. Padre eterno, le damos gracias a Adonai, nuestro Elohim soberano, Rey del universo, por bendecirnos con su escritura. Este libro, Padre eterno, que usted nos revele la verdad. Hay tantas cosas que se dicen, pero no queremos oír las voces de los demás, queremos oír su voz. Diríjanos, amado Padre eterno, con su Ruach HaKodesh, y denos sabiduría y discernimiento para comprender realmente lo que usted nos está escribiendo a través de este hermoso libro, Cantar de los Cantares. Reciba todo honor y gloria en el nombre de Yeshua, y le damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vayamos a la introducción. La canción más hermosa jamás cantada, la declaración de amor más sublime que conlleva la intimidad con el amado. Escribe nuestro hermano que dice: en mi calidad de hombre, en otro momento de mi vida, ni mis ojos, ni mi mente, ni mi corazón hubieran percibido la esencia de este poema que describe algo tan divino. Usa la palabra sublime. Me gusta divino porque proviene del Eterno. Así que la Biblia habla desde Bereshit, Génesis, hasta Apocalipsis de Israel como pueblo de Adonai, elegido de entre todas las naciones del mundo. La relación con Él, con el Dios de Israel, es esencialmente de amor. Este poema refleja en unas cuantas líneas el amor sublime del Eterno por Israel, un amor que no cambia, que se mantiene cual característica del Eterno. Este poema me enseñó que la fidelidad de Dios sobrepasa el entendimiento del Israel disperso. El Eterno ha hecho un regalo de amor a Israel, y este regalo es Yeshua, un regalo en el desierto de la dispersión, en donde nos encontramos aún. Yeshua ha sido para mí un oasis en el desierto. Entender y comprender el significado de ese regalo me ha permitido comprender que Él es quien me lleva de regreso al Padre. Pero yo solo soy un pétalo de la rosa que se encuentra en el desierto, en el exilio. Somos una nación, de manera que aún anhelo a mi Señor. Las naciones no me impedirán que ahora
sí le reciba con los brazos abiertos y con todo mi amor, porque en el desierto me ha hablado al corazón y yo he comenzado a recibir los besos de amor de mi Señor en cada mandamiento, en cada palabra de su bendita Torá, y en sus besos me deleito. Es así como nuestro Adón, nuestro dueño, me enamoró. Es así como me sustenta y me da vida y jamás me volveré a alejar de su lado, porque a su lado lo tengo todo. Ya no tengo amantes, ya no tengo dioses. Adonai, mi Elohim, los ha arrancado, raído de mi hablar para siempre. Me ha prometido que ya no le llamaré Baali, sino que le llamaré Ishi, esposo mío para siempre, y en ello descansa mi esperanza. También aprendí que las expresiones de amor entre un hombre y una mujer tienen identidad y tienen fidelidad, porque Israel no es cualquier nación. Yo no le hablo con expresiones de amor a otra persona que no sea mi esposa. Solo lo hago con ella, mi amada, con quien tengo intimidad, con quien en un solo beso tierno puedo decirle todo lo que mi amor es capaz de hacer por ella y al mismo tiempo declararme ante ella tan tierno y frágil como un corzo o un cervatillo. Aprendí que el amor de Dios, que prodiga a Israel como su amada, es un ejemplo a seguir para nosotros, tanto los varones como todo su pueblo, porque es un amor que va mucho más allá del concepto de amor desgastado por el mundo. Es un amor de calidad que se pule con el tiempo a fin de ver a nuestras esposas cada vez más hermosas, enamorarlas y mantenerlas enamoradas es nuestra responsabilidad. Y sin embargo, al hacerlo, obtenemos la mejor retribución, pues es cuando descubrimos que servirles es un placer. Descubrí que Dios nos entregó a nuestras esposas para cumplir con ellas lo mismo que Él cumple con Israel. Amarlas, protegerlas, proveerlas, cuidarlas como la niña de nuestro ojo, porque cuando nosotros tomamos el papel que nos corresponde, es entonces cuando ellas al fin declaran: yo soy de mi amado y Él es mío. El cantar de los cantares, como el lugar santísimo, es el clímax y es en muchos el punto más álgido del quebranto, por cuanto representa el espacio de comunicación en donde solo existes tú y Dios. En ese momento en el que a solas dejas ver lo que realmente tienes en el corazón, es cuando clamas con gritos ahogados que ya no puedes más y que necesitas un poco de agua en tu desierto. Es el momento en que la sensibilidad no tiene sexo. Ya no importa si eres hombre o mujer, porque tus gemidos, tus lamentos y tus angustias son escuchados por cuanto no hay ante quien fingir, pues solo estás tú y el Creador del universo. Yo he hecho el cantar de los cantares, ese momento de intimidad al que regreso cada día de mi vida, pero ya no en quebranto, sino como en una cita de cada día
donde me deleito con los besos de mi amado en mi corazón, en donde le escucho y él me habla. Son las citas de amor las que perfeccionan nuestro amor, porque en todo este tiempo me dice que me ama y que su amor, como el pábilo, no humea, sino que arde con fuego que prevalece por la eternidad. Ese amor no se apagará jamás porque es mi primer amor. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Escrito por Humberto Rendón. Amén. Vamos a ver un panorama general del Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares de Salomón, la esposa y las hijas de Jerusalén. El libro de los libros, el lugar santísimo, el clímax de la escritura, el cantar de los cantares. Como su nombre lo dice, siempre que en la escritura vemos este tipo de paralelismos como Señor de señores, Rey de reyes, Cantar de los cantares, es el máximo canto que jamás se ha escrito. Es el más sublime. Algunos lo llaman el libro más sagrado y más santo de toda la Biblia. Si toda la Biblia es sagrada, ¿por qué será que una canción es lo más santo y sagrado de todo? Primeramente tenemos que definir qué es una canción. Con esto comenzamos. ¿Qué es una canción? ¿Qué es un canto? ¿Qué es música? Una de las cosas que nos hace diferentes al reino animal tiene que ver con nuestro canto, con nuestra canción. Un aspecto interesante respecto a la música es que siempre que encontramos algo dentro de la creación que es sumamente sagrado y sublime, algo en donde se puede manifestar la máxima espiritualidad en luz, o la mayor degradación, la mayor perversión, donde se declara lo más bajo y las expresiones más caducas de la naturaleza humana, es ahí también donde está lo más sagrado y divino. Y como ejemplo, la música. La música es uno de los instrumentos más utilizados para corromper a la juventud. Se ha usado como herramientas muy poderosas que ha destruido generaciones. Observemos con detenimiento lo que ha hecho la música cuyo objeto no es Dios. La música fue creada con un propósito. Dios la creó con el único y exclusivo propósito de alabarle, exaltarle y manifestar la grandeza de Dios. Por eso es una convicción personal. El hecho de que la música no tenga el objetivo de alabar al Eterno es porque tiene un propósito para el que no fue creada. La música no tiene un sentido neutral, por así llamarlo, por cuanto es uno de los instrumentos más poderosos que pueden influir en el hombre. Por esta razón, donde más está lo sagrado, también ahí está lo más degradante, lo más sutil y lo más perverso.
De manera, en este estudio descubriremos la necesidad de modificar de manera radical nuestros gustos musicales, de tal manera que todo aquello que no sea para algo sagrado, definitivamente lo desechemos. La razón es porque estamos destinados a ser una nación santa. En el libro de Levítico 11:44 dice: porque yo soy Hashem, vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. En relación a este libro que es sagrado y sublime, el contenido de las letras de sus canciones se utilizan en baladas que son escuchadas en las discotecas de Israel. La razón es porque esa carta utiliza frases que en el idioma original hebreo son consideradas fuertes, a tal grado de que los judíos ortodoxos les prohíben a los jóvenes menores de 30 años leerlas. El sentido de las frases en el idioma hebreo son de un nivel erótico muy elevado. Es ahí donde podemos constatar que en algo que se considera sagrado y sublime también se encuentra la perversión del hombre, de manera que cada vez que vemos algo sumamente corrompido, allí también hay algo divino. Otro aspecto que también ha sido muy degradado por parte de la humanidad es el sexo. De la misma manera, lo más sublime creado por el Eterno a nivel espiritual, el máximo propósito de ser humano es que tenga intimidad con Dios. Para eso fue creado. Por eso es importante que todo lo que hacemos sea acorde a los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado. Otro aspecto interesante en relación a un canto en alabanza a Dios es que la mayor expresión de santidad y espiritualidad que puede expresar una persona en los momentos de mayor angustia y quebranto. Esto muestra sin lugar a dudas el grado de espiritualidad y santidad de la persona. Un canto al Eterno en una situación de adversidad es lo más sublime que puede haber. Y fue precisamente en esas circunstancias en que el rey Salomón escribió este canto, cuando terminó de construir el templo de Jerusalén, el día que se hizo la dedicación. El cantar de los cantares es un canto profético en circunstancias adversas, en las cuales ese templo sería destruido y el pueblo de Israel sería dispersado de entre todas las naciones. En medio de esas circunstancias de adversidad, de destierro, de pecado, de maldad, etc., levantaría un cántico espiritual. Por eso es el lugar santísimo. Es un cántico de romance, de conquista y de atracción, en el que en un momento habla Dios y en otro momento habla Israel. Es un cántico en el cual se tratan de reconciliar, pero en circunstancias totalmente adversas. ¿Cómo una persona en medio de una circunstancia terrible podía cantar? Hay recomendaciones en el sentido
de que cuando nos encontramos en una circunstancia así, nos pongamos a alabar a Dios, a gozarnos en Él, en medio de las circunstancias de tragedia. A los apóstoles, después de que eran azotados por predicar a Yeshua, el Mesías, salían cantando alabanzas. Pablo y Silas en la cárcel, después de haberles golpeado, se pusieron a cantar alabanzas. ¿Por qué una persona, en medio de una circunstancia terrible, es capaz de estar cantando alabanzas? Ese es uno de los secretos más grandes de la existencia. El día en que Dios nos permita conocer ese misterio, nuestra percepción de todo lo que conocemos cambiará sin lugar a dudas. Ese día será cuando entendamos la perspectiva del sufrimiento, cuando entendamos cuál es el propósito del sufrimiento. Había un rey que tenía un hijo y este hijo comenzó a hacer destrozos. Se salió del palacio, se embriagó y rompió los aparadores de los negocios. Los vándalos saquearon esos negocios y fue toda una tragedia. Al día siguiente, todos los comerciantes estaban llorando, enojados por los destrozos causados a sus negocios. Cuando esto llegó a oídos del rey, se apenó por su prestigio y por su nombre. De manera que el rey ordenó que mandaran traer a todos los afectados para que se les indemnizara los daños causados por su hijo. El importe de daños causados era de aproximadamente 10,000 pesos en cada local dañado, pero el rey determinó que pagaría la cantidad de $10 millones por cada local afectado. De manera que la reacción de los afectados cambió en relación a los locales afectados, porque había personas que tenían un solo local y otras que tenían 5, pero que solo les afectó uno. La perspectiva de los afectados cambió. Los propietarios que tenían 5 locales y que solo habían sido afectados en uno, hubieran querido ser afectados en sus 5 locales. Cuando tú piensas que el sufrimiento es lo peor que te puede pasar, efectivamente, así es. Pero cuando tu perspectiva es en el sentido de que el sufrimiento, las tribulaciones y todas las aflicciones de este tiempo presente solamente están acumulando más peso de gloria para el día que estés delante de Él, entonces tu perspectiva del sufrimiento cambiará. Así que gocémonos cuando recibamos toda clase de mal, siempre que sea por causas injustas y no por retribución de nuestros males, porque grande es su galardón en los cielos. En Mateo 5:12 dice: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De manera que cuando nos encontremos ante el Eterno, pensaremos que debimos haber sido más quebrantados, como la historia del dueño de varios negocios. ¿Por qué solo un negocio, Señor?
la respuesta que recibiremos en ese momento será: ¿cómo reaccionaste cada vez que te envié una prueba? Te quejaste, lo llamaste injusticia. Así que si llegamos a comprender la perspectiva divina del dolor, entonces es muy posible que lleguemos a desear recibir las pruebas del Eterno como los apóstoles, quienes tuvieron la visión idónea respecto de la venida del reino de los cielos. En cada prueba se gozaron por haber sido considerados dignos de participar de los sufrimientos de Yeshua, diciendo: pues por cuanto nos tuviste por dignos, significa que nos espera una gran recompensa. Esto es vivir en santidad, teniendo la mirada puesta en el galardón, en las riquezas eternas y perdurables. En el libro a los Hebreos 11:24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Yeshua que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Moisés tuvo puesta la mirada en lo porvenir. Yeshua pudo ir a la cruz porque tenía su mirada puesta en el galardón. Es la única manera de vivir en santidad, teniendo nuestra mirada puesta en el galardón. Así que esa es la única manera en que la próxima vez que nos pase algo, nos gocemos. Si nosotros somos capaces de cantar en esas circunstancias, significa que el Eterno nos está permitiendo vivir por fe y no por vista. Amén. Otro detalle interesante de este libro es que en el Antiguo Testamento hay 10 canciones que se han escrito. Y de esas 10, el canto más sagrado de todos es precisamente el Cantar de los Cantares. El primer canto que hay en la Escritura es el Salmo 92. No el primero en orden, sino el primero que se compuso. Este es un salmo compuesto por Adán y lo hizo cuando el Eterno perdonó su pecado y lo cubrió con pieles. Ese perdón se llevó a cabo en un Shabbat. Por eso es el salmo que se lee antes de comenzar el Shabbat. El segundo canto que se escribió es el cántico de Moisés, cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, que lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 15. El tercer canto es cuando Israel estaba en el desierto. Empezaron a pedir agua y el Eterno les dio agua, y eso lo podemos ver en Números capítulo 15. El cuarto canto es el de Moisés, antes de morir, que lo podemos ver en Devarim, Deuteronomio capítulo 32. El quinto canto es el de Josué, capítulo 10, verso 12. Este canto sucedió cuando se detuvo el sol y Josué oró y pudo ganar esa batalla. El sexto canto es el de Barak y Débora, cuando vencieron a Sísara, que lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 5. El séptimo canto es el de Ana,
cuando el Eterno le concedió un hijo, que su nombre es Samuel, y lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 2. El octavo cántico es el que hizo David por los milagros recibidos durante su vida, que vemos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22. El noveno canto o cántico es el Cantar de los Cantares, motivo de nuestro estudio. Y el décimo cántico lo vemos en Isaías 30:29, en donde el profeta Isaías profetizó que cantaría a Israel cuando volviera del exilio de entre todas las naciones y regresara al Mesías. Este mismo cántico es el que está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, en donde dice que cuando Dios haya derramado las plagas y haya redimido a todo Israel de los 4 puntos cardinales, dice que entonces se cantará el cántico de Moisés, cántico de redención final. Repito, pero de todos estos cánticos, el mayor es el Cantar de los Cantares. El autor es el rey Salomón. La fecha en que se escribió es entre los años 885 y el año 874. Es decir, que fue el penúltimo libro que escribió Salomón. A este libro, como ya decíamos, se le llama el lugar santísimo. Los 3 libros que escribió Salomón tienen un paralelismo con el tabernáculo que contaba con los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. De estos 3 libros que escribió Salomón, a los proverbios se le considera como los atrios, porque los proverbios tienen que ver con el trato hacia nuestro prójimo. El libro de Eclesiastés se equipara con el lugar santo, porque tiene que ver con algo más santo. Después de que se nos explica toda la vanidad de la vida, se nos exhorta a tener un nivel de vida mucho más santo, más consagrado al Eterno. Y Cantar de los Cantares se le equipara con el lugar santísimo. El propósito de este libro es conocer la clave para poder tener una intimidad con Dios. Es uno de los mejores libros que podemos utilizar como devocional. El tema, como ya lo mencionábamos, es el clímax de la vida. Ese clímax es la intimidad con Dios. Todo este libro es una canción y por ser poesía, todo tiene que interpretarse en forma alegórica. Aunque hay una gran cantidad de comentarios por parte de escritores cristianos, también los hay muy antiguos por parte de rabinos. En este estudio de ese libro, Joseph Sánchez Vilchis, director del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, se ha apoyado en los comentarios judíos por caracterizarse de mayor profundidad y mucho más fidelidad en relación a los demás textos de la Escritura. Los simbolismos expresados dentro de la literatura judía tienen mucho sustento en los demás libros de la Escritura. Para cada símbolo expresado en este libro existe una explicación, de lo que se deduce fácilmente que cuando se realizó la traducción al español, al desconocer los aspectos culturales e históricos del pueblo hebreo,
lógicamente hay un desatino en la traducción que descontextualiza el contenido del libro de la cultura hebrea. Un traductor que trata de traducir un tema que desconoce va a errar en el objetivo que persigue el lector. Hay una traducción que se basa en el Talmud, en los comentarios del Rabino Rashi, etc. Y otros en que se basan los mejores comentaristas de este libro. El tema del libro es el clímax en la relación entre Dios y su pueblo, bíblicamente hablando. ¿Quién es el pueblo de Dios? Es el pueblo de Israel. En algunos comentarios cristianos se dice que es una relación de Cristo con la Iglesia. Sin embargo, con base a lo que vayamos interpretando, nos damos cuenta que menciona muchas cosas desde el Éxodo, desde mucho atrás del nacimiento del movimiento cristiano. Así que esta opinión de los comentarios cristianos en relación de Cristo con la Iglesia no están avalados por la Torá ni por la Escritura. El contexto profético de lo que escribió Salomón es el contexto de lo que pasó en el sentido de que Israel fue disperso. Es decir, que en un matrimonio se peleó el esposo con la esposa al grado de que la corrió de la casa. La esposa se fue y ya estando separados comienzan a enviarse cartas y se gesta una acción de cortejo matrimonial. Después de que se cumplieron las maldiciones que el Eterno anunció que pasarían si se alejaba su pueblo de sus mandamientos, los capítulos 28 y 29 de Deuteronomio, por lo que después de permanecer peleados, ahora viene el tiempo de la reconciliación. En el proceso de la reconciliación se da el estire y el afloje. Y están viendo quién tiene la culpa, quién tiene la iniciativa. De eso se trata el Cantar de los Cantares. De aquí vamos a aprender dos cosas prácticas. Una, cuando hay un problema entre tú y Dios, ya sea porque te rebelaste, porque pecaste, etc. ¿Quién tiene la iniciativa para la reconciliación? Muchas cosas que pasan entre el amor terrenal, entre un hombre y una mujer, son una similitud de lo que sucede con el amor divino. Así como es la relación entre nosotros y Dios, así debería ser la relación en el matrimonio. En el caso específico de la relación entre Dios y su pueblo, el primero que escogió todo fue Dios, quien decidió casarse. Dios le dio pacto a Israel en el monte Sinaí. Dios se casó con su pueblo. Después de eso vienen los problemas. Para poder entender esto de los problemas, analizaremos el libro de Oseas, desde el capítulo 1 de Oseas. Dios le dice que se tome a una mujer adúltera, así como Israel, que se fue tras el becerro de oro en la época de Jeroboam. Dios le dice a Israel que a pesar de haber sido su esposa y su pueblo, por causa de los pecados, ya no será su pueblo. Y en el capítulo 2 del libro de Oseas, del 1 al 5, dice lo siguiente: Decid a vuestros hermanos, Ami, que significa pueblo, y a vuestras hermanas, Ruhama, que significa compadecida. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido.
Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, mis ídolos, mis dioses, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Así que la idolatría actual es representada por los aspectos materiales que nos alejan de Dios. Verso 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. Dios le advirtió a su pueblo que si eran rebeldes y desobedecían sus mandamientos, pondría a otras naciones que serían como espinas en sus costados. Cuando habla de espinas, está hablando de naciones que vendrían a oprimirles. Así que veamos la manera en que Dios traería el arrepentimiento. Y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Verso 7. Entonces dirá. Así que los ídolos son representados por los aspectos que considerábamos que nos satisfacían en todo. Y cuando nos dimos cuenta de que no es así, continúa el verso 7, entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y como el hijo pródigo, ya que estamos en las últimas, en lo más bajo, en las algarrobas, dice el verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Entre paréntesis, como gentiles. Verso 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Entre paréntesis, esto se cumplió literalmente, ya que todo el territorio quedó desolado. Verso 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes. Y se olvidaba de mí, dice Adonai. 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Entre paréntesis, así será al final. Verso 16. En aquel tiempo, dice Adonai, me llamarás Ishi, que quiere decir marido,
y nunca más me llamarás Baali, que significa Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. 20. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Adonai. 21. En aquel tiempo responderé, dice Adonai, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. 22. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel significa Dios siembra. Verso 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruhama, que significa la no compadecida. Y le diré a Lo Ami, no pueblo, significa Lo Ami. Le diré, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Así que al pueblo que no era pueblo, Dios le dirá, tú eres mi pueblo. Aquí vemos que ya había ocurrido la apostasía y que ya se estaba profetizando las consecuencias. En el libro de Lamentaciones vemos que ya se cumple esta profecía, en donde no nada más las 10 tribus fueron dispersas, sino que también Judá fue llevada a Babilonia. El libro de Lamentaciones se escribió cuando el templo se destrozó, cuando Dios los echó de la casa. Libro de Lamentaciones 5:1. Acuérdate, oh Hashem, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Aquí estaban cautivos en Babilonia, con dioses extraños, en tinieblas. Verso 2. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Les vendían sus propios productos. Versos 5 y 6. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos las manos para saciarnos de pan. Aquí estaban por cola y no por cabeza, conforme a la maldición anunciada. Versos 7 al 12. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hombre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos.
Hay registros históricos de cómo se dio esta conquista y fue de lo más cruel que se puede imaginar. A las mujeres las violaban, a los bebés los azotaban en las paredes. Fue una crueldad aterradora. Verso 13 al 20. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión, que está asolado. Zorras andan por él. Mas tú, Hachem, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? El pueblo de Dios está reconociendo que hicieron mal, pero le están pidiendo a Dios que dé el primer paso. Verso 21. Vuélvenos, oh Hachem, vuélvenos a ti, nos volveremos. El pueblo está reconociendo que se encuentra en una condición deplorable y que si Dios pone en los corazones volverse a Él, lo harán. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. El tema del primer capítulo del Cantar de los Cantares es un clamor de rescate. El clamor de Israel por ser rescatada. El clamor de Israel por la redención.